¿Cómo están? Qué bendición, hermanos. Fue tremenda bendición pues, la conferencia de ayer, hermanos, de varones. Lástima que algunos de ustedes no pudieron ir, pero bueno, fue de mucha bendición estar allá. Conferencia de varones, un buen grupo de varones, hermanos. La próxima hermana, no deje de darle permiso ahí a su esposo y anímelo a ir. Amén. Wow, de lo que se perdieron. Usted hubiera querido que estuviera su esposo ahí. Ay, hermana. Hubiera querido que estuviera ahí, hermana. Muchas cosas buenas. Amén, hermanos. Pero bueno, qué bueno que un buen grupo de varones fueron. Y hermanos, viene la escuelita de verano y bueno, yo quisiera que toda la iglesia estuviera involucrada, ¿verdad? Y que podamos tener un impacto grande en la escuelita de verano, trayendo niños, trabajando y todo eso. Y me gustaría que todos estuvieran involucrados en los grupos, ¿verdad? Van a haber dos grupos. Yo creo que, ¿cómo se llaman los grupos, hermano? Vaqueros contra los indios. Así es que usted escoge quién quiere ser un vaquero, quién quiere ser un indio, ¿verdad? Así es que, hermano, no, lo que vamos a hacer es esto, mire, para que los grupos sean iguales, ¿verdad? Queremos saber que usted como familia va a participar y dígale al hermano Ari, yo voy a participar. Y él lo va a poner. Todas las familias van a los que quieran participar, el hermano Ari va a tomar el grupo de las familias y después, ya que tengamos todas las familias involucradas, decididas que van a participar, entonces de ahí vamos a poner uno para acá, otro para acá, para que haya los grupos que estén iguales, ¿verdad? Y así no digan, ¿verdad? Es que me ganaron porque estaban mejor aquellos, ¿verdad? Y haya o sea, para que haya, o sea, se trata de poder exaltar el nombre de Cristo, ganar almas y hacerlo bien, amén, hermanos. Y no estoy diciendo que no está bien hecho, pero pues bueno, es una idea que yo creo que puede funcionar mejor, ¿ok, hermanos? Entonces avísele a Ari, o si no, Ari les pregunta, y si usted va a participar y le toma su nombre y de ahí vamos a hacer los grupos, ¿ok, hermanos? Bueno, vamos a hacer eso entonces. Okay. Bueno, hermanos, qué bendición estar aquí en la tarde. Es una bendición, ¿verdad? Poder ya terminar el día en la iglesia. No hay mejor cosa que estar en la iglesia, ¿verdad? Y estar ya yendo a casa, ¿verdad? Todos. Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí a Romanos capítulo 6. No se les olvide, hermanos, tenemos servicios de oración también esta semana a las 7 y hemos estado, la última vez que venimos a orar, un grupo de hermanos, les dije, hermanos, vamos a orar por una petición. Y todos nos pusimos de acuerdo y oramos, una familia más, que Dios añada una familia más. Y entonces hoy nos llegó una familia. Y esperamos que sea esa la respuesta a nuestras oraciones, hermanos. Una familia más. Amén, hermanos. Esa es nuestra petición. Usted puede llevarlo a Dios en su oración cada vez que ora. Danos una familia más, ¿verdad? Amén. Que ese sea el deseo de cada hermano en la iglesia. Una familia. No pedimos 2, 3, 4. Una más. Y que Dios vaya añadiendo lo que. Recuerde, hermano, que es Dios el que añade a la iglesia. Amén, hermanos. Y entonces esperamos que esta nueva pareja que vino, los veo muy motivados, muy animados y que sea una familia, ¿verdad? Más que pueda venir a nuestra iglesia. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer San Juan, Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendiga la enseñanza de tu palabra, que obres en nuestros corazones y que, Padre, podamos recibir
bendición, Señor. Por favor, ayúdame a predicar, a enseñar tu palabra, a animar a tu pueblo y permita que pueda ser de edificación a las almas, a las vidas de los hermanos. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pido todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hace unas semanas yo inicié un mensaje que no lo terminé y ahora quisiera terminarlo. Y es que la vez pasada probablemente algunos de ustedes estuvieron aquí y otros no. Y por eso trataremos de hacer un repaso y luego terminarlo. Pero el tema de nuestro mensaje de hoy es amigos y enemigos del avivamiento. Hermanos, a lo largo de los años, desde los inicios de la iglesia, se han celebrado reuniones, conferencias llamadas avivamiento, ¿verdad? Hay conferencias de avivamiento y es bueno todo eso, no tiene nada de malo. Pero el avivamiento, hermanos, es individual de cada creyente, de cada hermano. Cuando el avivamiento comienza con la vida, en la vida de una persona, de un hermano, de otro hermano, y así, y todos tenemos ese avivamiento, entonces vamos a tener una iglesia avivada. Amén, hermanos. Y entonces, hermanos, esperamos de que pueda ser de bendición estos puntos, este mensaje, que pueda animarle, que pueda ayudarle a poder entender, para no hacer, ¿verdad? Para no cometer el error de apagar ese avivamiento que Dios quiere dar en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso digo enemigos del avivamiento. Estoy refiriéndome a que a esos pecados pueden estar avivando ese avivamiento que Dios quiere dar en su vida, en la vida personal del creyente, en la vida personal de cada uno de nosotros, ¿ve? Entonces, hermanos, hay una serie de pasajes que vamos a estar mencionando, probablemente algunas yo se las voy a leer, pero una de las cosas que yo mencioné la última vez y que la voy a volver a enseñar es que vemos ahí en el versículo 13, donde leímos, dice, el versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces nuestro cuerpo mortal está hablando de la naturaleza pecaminosa que tenemos. De eso está hablando, de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Y luego, hermanos, se nos exhorta entonces a no a obedecer, dice, a las concupiscencias. Concupiscencias, pues está hablando de los deseos que la carne, naturaleza pecaminosa todos tenemos deseos. Aquí no hay una persona que diga yo no padezco de esos deseos. Todos tenemos deseos carnales. Entonces por eso dice el pasaje que no debemos de obedecer a esas concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces vemos aquí también el versículo 16, el mismo capítulo, dice: ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A veces decimos, algunas personas piensan de que si se consagran al Señor, pues van a estar atadas a aquella religión o aquello de que no les va a dar no los va a dejar tener libres y no van a poder ser libres. Dicen, yo por eso no me quiero comprometer ahí mucho, estar involucrado, porque yo quiero ser libre, dicen muchos cristianos. ¿Libres de qué? Libres para pecar, pero lo que no saben, hermanos, es que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza, ¿ok? Entonces dice allí: no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Okay. Cualquier pecado, si obedeces a aquel pecado, te va a hacer esclavo. Te va a hacer esclavo, y lo triste es que hay consecuencias. Hay tristes consecuencias para aquellos que viven esclavizados al pecado. Amén, hermanos. Así es que hay muchos pecados que podemos estar mencionando.
Pero uno de los enemigos, el primer enemigo que vamos a mencionar es la carnalidad. La carnalidad, el darle gusto a la carne, a darle gusto a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestros deseos. Y hay cosas aún pecaminosas que probablemente vamos a estar constantemente batallando con ellas. Y hay un pecado de que puede afectar y que puede hacerle mucho daño al avivamiento de nuestras vidas. Es el celo dentro de los creyentes. Dice ahí, pues, en 2 Corintios 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice: y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, envidias, maledicencias, murmuraciones. Entonces vemos aquí, hermanos, que dice la palabra de Dios que Pablo no quería hallarlos con problemas, contiendas, envidias, iras, divisiones, cosas así. Hermanos, los celos es un pecado que puede afectarnos a nosotros como iglesia, incluso a los matrimonios. Te puede afectar, puede destruir la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, como es un repaso, no voy a tardar mucho con eso, pero hay otra cosa que también en Efesios 4:31 nos dice. Efesios 4:31, Pablo también está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le dice, hermanos, ahí primero les dice en el capítulo 4, versículo 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, el Espíritu Santo está en nosotros. Todos aquí yo creo que creemos de que cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo está en nosotros. Amén, hermanos. Y si no tenemos al Espíritu Santo, pues no somos hijos de Dios. Pero si usted cree que tiene el Espíritu Santo en su vida y usted es templo del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es una persona y está ahí. Entonces aquí Pablo está diciendo que no debemos de contristar al Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 31, entonces me dice, ¿qué es lo que puede contristar al Espíritu Santo? Y luego dice el versículo 31, quítense de vosotros. Y va a mencionar una lista de cosas que Dios quiere que nosotros voluntariamente debemos de tomar la decisión de que sea quitada de nosotros. Y aquí está la amargura. La amargura es un pecado como el que es alcohólico. Usted le pregunta a un alcohólico, ¿tú eres alcohólico?, le dice. Y él dice, no lo soy. No lo reconoce, no lo va a reconocer. Y muchas veces la amargura también puede ser lo mismo. El que está amargado no lo reconoce. Pero es algo que puede estar ahí. Habla también la Biblia en alguna parte. En Hebreos nos habla de la raíz de la amargura. Es una raíz que puede ir creciendo. Entonces Dios quiere que nosotros nos quitemos todas esas cosas de nuestras vidas. Luego dice el enojo, dice la ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La ira, hermanos, es obra de la carne y es enemiga de un avivamiento personal. El enojo, hermanos, todos podemos estar pasando enojados, ¿verdad?, todo el tiempo. Y la ira te puede acarrear problemas. Por eso tenemos que nosotros aprender a tener el dominio propio y a ser cuidadosos de no tener ese pecado. La ira es un pecado carnal que el creyente debe controlar. Y la ira es un pecado que puede contristar al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es el que va a traer vida a nuestras vidas, pero con la ira podamos apagar el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Usted es una persona enojada todo el tiempo? Amén. ¿Estás enojado todo el tiempo?
gritando todo el tiempo, molesto, nadie te puede decir nada. Hermano, la ira te afecta, no solo afecta internamente, espiritualmente, nos puede afectar físicamente. Nos afecta físicamente, pero también nos afecta espiritualmente. Amén, hermanos. Y luego, 2 Corintios 12:20 nos dice otro pasaje donde nos dice que hay otro pecado carnal y que se llama envidia. Pues me temo, dice que Pablo también escribe a la iglesia, dice, pues me temo que cuando no os llegue tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, y luego dice envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones. Hermano, Pablo veía a la iglesia como un cuerpo. Pablo veía a la iglesia como un equipo, como una casa, como una familia. Dice, no quiero que entre ustedes haya envidia. Somos una familia en Cristo. Queremos agradar a Dios, queremos ganar las almas, queremos hacer la obra de Dios. Y no quiero que la envidia los destruya entre ustedes. Entre nosotros no debe de haber envidia, hermanos. Debemos ser un grupo de hermanos trabajando unidos con el mismo propósito de agradar a Dios, sin envidiarnos unos a otros. Algunos son más dotados que otros, otros tienen muchos otros dones. Hay cosas que tú tienes que yo no tengo. Hay cosas que yo tengo que usted no tiene. Hay cosas que somos diferentes. Y tenemos que aprender nosotros a no envidiarnos entre nosotros mismos. Porque eso puede apagar la bendición. Ese puede apagar el avivamiento que Dios quiere darnos en nuestras vidas. Porque es un pecado carnal. Envidias, es obra de la carne. Así es que 1 Pedro 2:1, Pedro exhorta a los cristianos y les dice, ustedes deben desechen toda la malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, dice, deséchenlo. Y deseen como niños espirituales, niños en Cristo, dice que la leche espiritual no adulterada. Entonces, hermanos, tenemos que vaciarnos del hombre carnal, que pueden haber muchas emociones que son carnales, que no le agradan a Dios, como la ira, la amargura, la envidia, la contienda y tantas otras cosas, las murmuraciones. Todo eso afecta, son enemigos del avivamiento del cristiano. Dios quiere mandar avivamiento, pero muchas veces ese pecado estorba, hermanos, el avivamiento en la vida de una persona. En Lucas 18:11 y 12 dice, aquí vemos un ejemplo de alguien que también es un pecado, hermano, carnal. Y ese pecado carnal es el pecado del orgullo. Dice, aquí vemos que Dios trae a esta escena un fariseo, y dice que se pone en pie y ora a Dios. Y dice que oraba esta persona consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba el fariseo? Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Cuando comenzamos a pensar en otros, Señor, yo no soy como el borrachito aquel. Yo no soy como tal persona. Yo no soy comenzamos a compararnos con lo peor. Ese es orgullo, hermanos. Ese es orgullo que podemos nosotros estar comparándonos con otros. ¿Sabes qué, hermano? Si te quieres sentir humilde, comparémonos con el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Él es la medida. Si nos vamos a comparar en cuestión de santidad, compárese con el Señor. Él es santo, dice la Biblia. Siempre nos comparamos, yo no soy como el hermano o la hermanita, o yo no soy como aquel, o yo no soy aquí. Y a veces escogemos a los peores, hermano, para sentirnos que estamos bien. Ese es orgullo, hermano. Amén. Y luego comenzamos a decir qué somos. Decía el fariseo, ayuno 2 veces a la semana.
doy mis diezmos. Oh, soy fiel a mis diezmos. Mira, cada semana echo mi sobrecito. Cada 2 semanas, ahí está mi sobrecito. De todo lo que gano. En otras palabras, yo sí hago eso, pero aquel no. Yo estoy bien. Y el Señor dijo, lo compara con el otro, que está ahí, que no podía ni siquiera levantar su cabeza al cielo porque tenía temor, porque él sabía que era pecador. Hermanos, el orgullo nos puede afectar. Cuando pensamos nosotros a compararnos con otros, es más, hasta ni le vamos a pedir al Señor perdón porque pues nos creemos tan santos de que no tenemos ni por qué pedirle perdón al Señor de algo porque creemos que no le hemos fallado. Ese es orgullo, hermanos. Pero cuando sabemos de que le hemos fallado a Dios, constantemente vamos a venir, Señor, perdóname. Señor, yo te he fallado. Señor, yo no soy el creyente que debería de ser. Oh, Señor, por eso siempre nuestra medida, hermano, nuestra medida de santidad debe ser el Santo de Israel, el que es 3 veces santo. Dice que Él nos ha llamado a la santidad porque Él es santo. No te compares con otro hermano, Él es santo. Si vamos a compararnos en el área del servicio, comparémonos con el Señor, hermano. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es más, una vez Él dijo que Él vino a servir. Yo vine a servir dice, y no a ser servido. Si nos vamos a comparar con alguien en cuestión de servicio, en todas las áreas, Él es nuestro ejemplo, hermanos, en todo. No permitamos que el orgullo nos impida el avivamiento. Hermanos, solamente debemos de pensar en el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es el Rey de Reyes. Él es divino. Él es el Dios Todopoderoso, el Santo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y se hizo como usted y yo. ¿Quiénes somos nosotros? Ante la majestad, ante el poder, ante todo lo que es Dios. Él es el creador del universo. Hermanos, Él decidió hacerse como un siervo, como un esclavo, como alguien que no vale, que no tiene precio, mucho, que merece ir al infierno. Él vino y tomó forma de hombre, aunque era perfecto, pero Él se humilló. Él dice claramente que se humilló y se hizo un siervo. Eso nos muestra humildad. Y ahí es donde quiere que Dios. Nosotros cuando entendamos eso vamos a ser un poco más humildes, hermanos. Y siempre debemos de pensar eso. No olvidemos quién es Él, hermanos. Y pensemos, y no nos olvidemos quiénes somos nosotros. Porque nosotros solo somos pecadores, merecedores de la condenación. Somos salvos por gracia, nada más. Amén, hermanos. El orgullo muchas veces nos va a limitar a orar. No oramos porque creemos que estamos bien. No leemos la Biblia porque creemos que estamos bien. No le hablamos al perdido porque no nos interesa. El orgullo nos puede acarrear muerte en lugar de avivamiento, hermanos. Y tantas otras cosas como la voluntad propia. La voluntad propia. Dice ahí en Hechos 15:36, vea usted Hechos 15:36. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
Entonces vemos aquí un ejemplo, hermanos. Pablo y Bernabé, haciendo su voluntad propia. Bernabé queriendo hacer lo que él quería. Y Pablo dice, no, no hay que llevar a Marcos, porque Marcos se le había regresado del camino. No había estado dispuesto a pagar el precio. Y Marcos y este Bernabé insistía. Y era su sobrino. Y pues Pablo, como no estuvieron de acuerdo, Bernabé dijo, no, ¿sabes qué? Yo no voy. Se enojó. Y desde entonces, desde aquí ya no sabemos nada mucho. La Biblia no habla mucho de Bernabé. Más adelante Marcos es llamado por el apóstol Pablo a que lo vaya a ayudar en la obra. Pero vemos aquí, hermanos, un retrato de alguien que está haciendo su voluntad propia. Y muchas veces nosotros, hermanos, podemos llegar a hacer nuestra propia voluntad por alguna molestia, por algún enojo o por alguna cosa material. Y esto se ve mucho cuando estamos buscando lo material. En realidad muchas veces estamos haciendo más nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios. A veces nos movemos de lugar no tanto por lo espiritual, sino por lo material. Dejamos de servir no tanto por lo espiritual, sino por lo material. No nos involucramos porque nuestra voluntad propia no nos permite. Hermanos, la voluntad propia muchas veces puede ser un obstáculo para el avivamiento de un creyente. La voluntad propia es un enemigo del avivamiento. Muchas veces no obedecemos a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la voluntad propia. Hacemos más bien nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios. Hermanos, hay otro pecado que no nos permite ver cosas grandes. Y vemos aquí en Salmo 78. Salmo 78. Vemos aquí, hermano. En el Salmo 78 encontramos el versículo 19. Dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Sabe de qué está hablando esto? Está dando el testimonio de un pueblo incrédulo. Salmo 78, 19, 20 claramente lo dice. Ellos no creían a Dios. Es más, el Señor Jesucristo vino a la tierra y dijo que no había podido hacer muchos milagros por la incredulidad de los inconversos. Hermano, el no creer es un enemigo del avivamiento. El no creer es un enemigo del avivamiento. ¿Sabe, hermano? Muchos jóvenes viven una vida en el mundo, dándole gusto a su carne, viviendo como se les pega la gana, viendo cosas incorrectas, oyendo música mundana, hablando como los inconversos, haciendo cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque no creen en la santidad de Dios. Porque si creyeran y tuvieran temor de Dios, fueran diferentes. Pero no creen, hermano. Amén. Y muchos de nosotros, creyentes, fallamos, tropezamos muchas veces. Dejamos de hacer ciertas cosas. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de hacer lo que Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Muchas veces es por incredulidad, no creemos. Y como no creemos, no obedecemos. Y eso para el avivamiento. El avivamiento. Dios quiere mandar avivamiento, pero muchas veces nuestra incredulidad lo detiene. Amén, hermanos. Vea usted aquí, hermanos, Apocalipsis 3:14. Ya voy casi terminando con los enemigos del avivamiento. Capítulo 3 y versículo 14. Aquí dice el mensaje a la iglesia a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea
He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Mire, hermano, solo oír quién dice esto debería de ponernos a temblar. El que es fiel dice esto. El que es verdadero dice esto. El principio de la creación, o sea, el que creó todas las cosas, el creador del universo, el que me creó a mí, el que creó a usted, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, que eres frío, que dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidos y vestiduras blancas para vestirte, y que no sean descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y hermanos, aquí Dios está hablando a una iglesia económicamente muy adinerada. Económicamente lo tenía todo, pero espiritualmente estaba apagada. Y está refiriéndose a los cristianos de los últimos tiempos. Hermano, parece que la economía nos hace daño. La buena economía nos hace daño. Amén. Hay gente muy pobre en otros países que caminan muchas horas para llegar a un servicio y estar ahí. Y no tienen una silla como la que nosotros tenemos aquí. Y no tienen un aire acondicionado como nosotros tenemos aquí. Ellos llegan cansados y se sientan en sillas de plástico. Y algunos no llegan ni a las sillas de plástico, pero ahí están. Viajan y son fieles. Tienen hambre y sed del Señor. No, nada que no tienen que tienes que manejar, nada de eso. Tienes que caminar. Pero hay gente que sí tiene hambre y sed. Pero el cristianismo en los Estados Unidos se ha acomodado, y nos hemos acomodado muchas veces. Nos hace daño la economía, hermanos. Nos hace daño tener. Nos hace daño. Y aquí Dios le está diciendo a la iglesia, porque creía que tenía mucho dinero. Dice, ¿tú crees que? Dice ahí, hermano, dice claramente, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio, dice, no estás comprometido, está diciendo el Señor, no estás comprometido, no te quieres comprometer con el Señor. Tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Gracias a Dios por las necesidades, hermanos, porque cuando hay necesidad, buscamos de Dios más. Cuando hay una enfermedad seria, entonces vamos a orar fervientemente. Amén, hermano. Las oraciones más fervientes es cuando estamos en aprietos. Amén. Estamos en angustia. Estamos en dificultad. Tenemos a un ser querido enfermo, hermanos. Quizás un hijo, un padre, una madre, un ser querido en el hospital. Oh, hermanos, oren por mí. Oren por favor, oren por mí. Y nos podemos estar orando mucho porque hay necesidad. Cuando tenga necesidad, dale gracias a Dios por las necesidades, porque las necesidades nos acercan a Dios. Pero cuando hay dinero en el banco, cuando hay comida en la refri, cuando hay todo, hay ropa, hay abundancia, a ver si puedo ir a la iglesia, a ver si tengo tiempo, a ver si voy a la oración. El jueves, no creo, es que tengo muchas cosas que hacer. Todo está marchando bien, no necesito ir a orar. Es más, hasta se le olvida orar en la casa, porque estás afanado como Marta, turbada como Marta, con muchos quehaceres, lejos del Señor. Y eso causa daño al avivamiento.
tristemente, no buscamos al Señor porque creemos que todo lo tenemos. Hermano, la frialdad en los corazones de los creyentes es un enemigo del avivamiento. Pero le voy a mencionar ya para terminar algunos amigos del avivamiento. En Juan 15, 14 dice: vosotros sois mis amigos, dijo el Señor Jesucristo, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo? El que va a dar avivamiento es Cristo. El que va a dar avivamiento a mi vida es Cristo. El que va a dar avivamiento a tu vida es Cristo. Debemos de ser amigos del Señor. Y hermanos, la primera cosa que quiero mencionar es la pureza. Que la pureza es amiga del avivamiento. Mateo 5:8 dijo el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Segunda de Pedro 3:1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Un corazón puro, un corazón limpio en la vida de un cristiano va a tener avivamiento. Amén, hermano. Un cristiano que ve pornografía, no esperes que tengas avivamiento. Es un corazón malo, un corazón perverso, un corazón pecaminoso, un corazón adúltero, es un corazón fornicario, es un corazón, hermano, que va a estar constantemente enfocado en el pecado. Esto no va a traer avivamiento, pero un corazón puro es un corazón que Dios le va a dar avivamiento. Una mente pura, dice, un limpio entendimiento. En otros pasajes dice que para a los impíos no hay nada que les es puro, todo les es impuro. No pueden hablar cosas limpias, porque todo es impuro. La mente del creyente debe estar limpia. Guarda tu mente, hermano. Guarda tu mente, limpia tu mente con la palabra de Dios. Limpia tu mente, joven, con la palabra de Dios. Limpia tu mente con la palabra de Dios, dice Romanos. Vea usted que dice Romanos aquí en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo. No vivas conforme a las corrientes de este mundo. No agarres las prácticas de este mundo. No te dejes engañar por este mundo. Cristianos están muy siguiendo la corriente de este mundo, por eso no hay avivamiento en sus vidas. Entre más te alejas de este mundo, más avivamiento vas a tener. Mientras más dejes las prácticas pecaminosas, más avivamiento tendrás. Amén, hermanos. Aléjate del pecado y acércate al Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios ahí en otro pasaje que les leo en 1 Timoteo 3:9, vamos a leer ahí. Dice aquí nos habla de una conciencia limpia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En Hechos 2:23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Una limpia conciencia. Tristemente hay cristianos que no tienen una limpia conciencia delante de Dios y delante de sus esposas o delante de sus esposos. No tienes una limpia conciencia. Y el único que puede limpiar tu conciencia es el Señor. Él es el único. Y el avivamiento, hermano, puede parar. Dios no va a mandar avivamiento en la vida de un cristiano que tenga una mala conciencia.
Y una mala conciencia viene de alguien que ha pecado y no ha confesado su pecado. No vive una vida que le agrada al Señor. Su conciencia no está bien delante de Dios. Hermanos, el amigo del avivamiento, la pureza, corazón puro, una mente pura, una conciencia pura, un lenguaje puro. Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Dios no va a bendecir, Dios no bendice una vida de un cristiano que de su boca salen sapos y ranas y de todo, hermano. ¿Usted sabe a qué me refiero? Tienen una lengua que peor que la de los impíos. Todavía digo yo de los impíos, gente que no conoce a Dios, se le oyen palabras. Hay personas, hermanos, que no dicen una palabra, no dicen una frase sin no mencionar una palabra mala. Pero hay aún así llamados cristianos que todavía les salen esas grandes palabrotas. Amén. Y más cuando están enojados. Pierden el control de todo. Y las dicen. Dice, ay hermanito, no sabía que eras tan mal hablado. Y algunos hasta en la iglesia lo dicen también. Ya ni en la iglesia tienen temor de Dios. Hermano, no esperes avivamiento con una lengua así, con un mal vocabulario de esa manera. Por eso dice, ten dominio propio. Tú quieres avivamiento, ¿no? Dios nos bendice una vida así. Amén. ¿Qué tal está tu vocabulario, hermano? ¿Hablas como cristiano o hablas como mundano? Amén. Aquí casi no se oyen esas palabras, aquí solo se oye amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero en casa, ¿qué tal? ¿Qué se oye? ¿Qué palabras se oyen? En el trabajo, amén, cuando estamos enojados. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. ¿Alguien nos está oyendo? Amén. El amor es el amigo del avivamiento. El amor por los salvos. No vamos a ir ahí porque ustedes ya saben dónde dice la Biblia. Donde habla la Biblia habla mucho del amor. Pero el amor por las almas salvas, Dios manda avivamiento. El amor por los perdidos, Dios bendice una vida así. Y mire, hermano, le voy a leer un pasaje aquí en Hechos 4:24. Hechos 4:24. Ya voy a terminar. Hermano, dice aquí en Hechos 4:24. Aquí encontramos a la iglesia que Dios mandó avivamiento. Mire, hermano, ¿están ahí? Ok. Estoy tratando de buscar otro pasaje ahorita. Pero vea usted, dice entonces, capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. Está hablando la iglesia, creyentes, orando. Dice, unánimes, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hermano, el texto nos dice que la iglesia estaba orando. El texto nos dice que la iglesia se había reunido a orar. Y Dios bendijo la iglesia. Y Dios bendijo la oración de estos hermanos, enviándoles avivamiento. Él es el que da el avivamiento. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que está avivado. Va a tener avivamiento. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. La oración, hermanos, es amiga del avivamiento. ¿Quieres avivamiento? Pues yo creo que hay que orar más, hermano. Le animo a que venga a orar. Le animo a orar personalmente en su casa. Le animo a orar siempre. Recuerde, a orar sin cesar. Orar sin cesar significa orar en todo tiempo, hermano. Amén, hermanos. A veces podemos confundirnos y decir, es que no puedo orar, es que necesito llegar a un lugar y entrar a mi aposento, a mi cuarto y ahí arrodillarme y comenzar a levantar las manos y hacer aquello para que Dios me escuche. Pues está bien hacer eso, pero tú puedes orar en todo tiempo. Orar sin cesar. Orar cuando sales de tu casa. A veces no lo hacemos, hermano. Orar al salir de tu casa. Orar al comenzar a trabajar. Orar a tomar una decisión. Orar cuando vas a comer. Orar incluso en tu carro. Claro, no vas a cerrar los ojos, pero vas a orar. En todo tiempo. ¿Cuántos practicamos eso? Espero que sí. Y si no, hay que comenzar a hacerlo. Dios quiere que estemos orando siempre. Amén, hermanos. Y para terminar, hermano, quiero invitarlo a que vaya al último libro, a un libro que se llama, es muy pequeñito, que se llama Ageo. A ver si lo encontramos. Ageo 1. Y yo voy a leer si quiere. Si usted no llega ahí, haga como que ya llegó. Porque si lo esperamos, probablemente no va a llegar hoy. Y Ageo dice, este pasaje, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa estaba desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hermano, el diablo nos puede engañar muy fácilmente. ¿Sabe, hermano? Muchos cristianos ya saben la voluntad de Dios. La gran mayoría de nosotros deberíamos de saber la voluntad de Dios. Y Dios dijo que hay que buscarlo a Él primero. Dios nos ha dado una iglesia donde se nos enseña cuál es su voluntad. Y cada uno de nosotros sabemos en parte qué es la voluntad de Dios. Pero a veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y nos vamos lo más fácil, porque el enemigo nos engaña, hermanos. Y nos vamos a invertir mucho tiempo o dejamos de servir a Dios porque no tenemos el tiempo o no queremos hacerlo.
Y comenzamos a poner excusas. Como aquí ellos estaban diciendo, dice, aquí claramente dice, ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas apersonadas y esta casa está desierta. O sea, están corriendo nada más para su propia casa, para sus propios intereses, para su propia vida. Y Dios dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Hermano, tú puedes hacer lo que tú quieras, todos puedes trabajar mucho si quieres, es más, quieres trabajar hasta 16 horas, lo puedes hacer. Puedes agarrar una carrera de cualquier carrera para agarrar dinero, inténtalo, hazlo. Pero eso no significa que por eso vas a tener éxito. El éxito Dios lo da, hermano. Y se lo da a quienes deciden ponerlo a Él en primer lugar. Él es el único que va a dar éxito en tu vida. Él es el único, hermano, y no estoy en contra de que te prepares y puedas ser un mejor hombre, una mejor persona y que puedas tener mejores habilidades, mejores capacidades. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces el diablo nos puede engañar, hermano, diciendo de que si nos vamos por ahí vamos a hacer lo que queremos lograr y el único que nos puede ayudar es el que nos va a llevar a la meta, es el Señor, hermanos. El Señor dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Creemos la mentira de Satanás de que si agarramos cualquier centavo y lo ahorramos y lo ahorramos y lo ahorramos y lo ahorramos y nos volvemos piedras, nos volvemos codos, nos volvemos agarrados, nos volvemos, hermano, todo para adentro. Sí vamos a tener. No, eso no funciona. Dios dice, hermano, que Dios bendice al dador alegre. Amén, hermano. Y eso Dios lo dice no solo a la persona, lo dice a una familia y lo dice a la iglesia también. Y hermanos, como iglesia, es por eso tenemos que seguir apoyando más misiones, porque yo quiero que Dios bendiga a la iglesia. Pero como persona, como individuo, como creyente, nosotros tenemos que aprender a ser también dadivosos, para que Dios siga obrando y bendiciendo nuestras vidas. Aquí hay un problema. El problema es que había una necesidad de construir la casa y no lo estaban haciendo. La casa estaba desierta y ellos vivían bien, vivían cómodos. Y Dios dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y luego les dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Note, subid al monte y traed madera. Esto habla de trabajo. Subid al monte, traer madera, habla de trabajo, habla de servicio, habla de esfuerzo, habla de edificar la casa de Dios. Y pondré en ella mi voluntad. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé. En un soplo. Y el soplo de Jehová, hermano, no es como el de nosotros. Usted puede soplar y ni una pulga se mueve. Pero cuando Dios sopla, se mueven todos los dolaritos, hermano. Amén. Se mueven todos los dolaritos. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Note, a su propia voluntad. Su propia casa habla de su propia voluntad, hermano. Lo que me conviene. Amén. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Por eso, ¿por qué? Por no poner atención a la voluntad de Dios. Y llamé la sequía sobre esta tierra, dice, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Todo, dice, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos, de manos. Hermano, esa es una condición triste. Estaban en quiebra, estaban en problemas financieros, no había trabajo, había pobreza, hermano. Por eso Ageo viene y les predica: hey, esta es la razón por la cual están como están. Pero en sí, en lo que quiero llegar al punto es este. En el versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Lo que yo quiero que ustedes vean ahí, hermanos, es en el versículo 12. Después de que el profeta les predicó, ya ahorita ya voy a terminar, ya después se pueden recostar y dormir si quieren, pero ya voy a terminar, hermano. Entonces, y oyó Zorobabel, hijo de, y oyó, dice, y oyó, hermano, escuchó al profeta lo que había dicho de parte de Dios. Y oyó Josué y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios. Y el versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Y luego dice: y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y una vez que les despertó el espíritu, ¿qué pasó? Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué trajo avivamiento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tristemente, muchas veces yo creo, probablemente, y no es que sea así, pero siempre sucede. Las personas que no leen la Biblia no están desperdiciando, están rechazando el amigo del avivamiento, que solo la palabra de Dios lo puede dar. Cuando uno oye y pasa tiempo en la palabra, hay avivamiento en nuestras vidas, hermanos. Yo no sé cómo está usted con su lectura bíblica, hermano, pero eso puede estar pasando en la vida de una persona que no lee la palabra. No hay avivamiento. Porque cuando oímos la voluntad de Dios, que está escrita en la palabra, y obedecemos, hay resultados, hay acción, hay servicio, hay trabajo, se va a mostrar. El avivamiento, hermano, no es andar hablando en lenguas, como los pentes dicen: aquí hay avivamiento, y hacen mucha bulla, mucho ruido. Aquí hay avivamiento, dicen, y se tiran de maromas y andan para acá y allá. No, hermanos, eso no es avivamiento, eso es un desorden. Avivamiento es obedecer la palabra de Dios. Y se ve muchas veces en almas salvas, gente siendo convertida, cambiando sus vidas. Es avivamiento.
la vida de un creyente. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder tener avivamiento en nuestras vidas. Vamos a orar. Todos con su rostro inclinado y vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor, vengo delante de tu presencia, dándote gracias